El día de hoy quiero presentar un video que me parece muy bueno, tiene muchos comentarios excelentes, me parece que es muy profundo y está lleno de verdad. Pero sí quisiera hacer comentarios adicionales y profundizar un poquito más. Está dentro del tema del mensaje a las iglesias, claramente es un mensaje a la iglesia actual. Entonces voy a dejar que empiece el video y después yo daré mis comentarios en diferentes secciones. Antes que nada, quiero declarar algo sobre tu vida. Si le diste play a este video no fue casualidad. Fue el Espíritu Santo mismo quien te trajo aquí. Y me envió para decirte una verdad que muchos evitan, muchos se burlan, y otros simplemente ignoran. La mayoría de los cristianos hoy no estarán preparados. No por falta de oportunidad, sino por desprecio a la palabra de Dios. Tuve una experiencia que me cambió la vida. No fue un sueño cualquiera. Fue una advertencia directa del cielo. El Espíritu Santo me mostró claramente lo que les sucederá a los cristianos que se hacen pasar por fuertes, pero nunca se detienen a leer, vivir y obedecer la palabra. Y sí, te hablo con temor, pero también con amor. Porque Quiero comentar un poquito, dijo, los que no se detienen a leer, a profundizar y a vivir realmente lo que, lo que la enseñanza nos quiere dejar, es decir, escudriñar las escrituras, realmente profundizar al nivel de escudriñar el mensaje y la enseñanza. este mensaje puede liberarte del engaño más mortal, el de la falsa seguridad espiritual. Y antes de empezar, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Esto no es solo interacción, es posicionamiento. Porque cuando te manifiestas, le dices al mundo espiritual, estoy aquí, y quiero escuchar lo que Dios tiene para mí. Así que comenta ahora mismo el nombre de tu ciudad, país o iglesia, y deja tu amén como sello profético. Ahora respira hondo, silencia el ruido que te rodea, y presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar aquí te quebrantará por dentro, pero también te salvará. El Espíritu Santo me ha revelado lo que les sucederá a los cristianos que no lean esto, y necesito contártelo todo, hasta el final, sin filtros, sin rodeos, porque después de hoy, nunca más podrás decir que no fuiste advertido. La primera vez que escuché este pasaje de la Biblia, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera pinchando por dentro, como si Dios me llamara a mirar de nuevo, pero no quise. Cerré la Biblia y fingí que era una exageración, que este versículo era solo uno más. La verdad, no estaba lista para ser confrontada. Quería el consuelo de la fe, pero no el peso de la responsabilidad. Prefería seguir mi vida cristiana en piloto automático, yendo a la iglesia, cantando, orando, pero sin cambiar realmente. Por fuera, parecía ser de Dios. Publicaba versículos, decía amén al final de cada frase y glorificaba a Dios en redes sociales. Pero por dentro, estaba vacío. No era una rebelión explícita. Era peor. Era frialdad disfrazada de religiosidad. Un cristianismo hermoso a los ojos de los demás, pero enfermizo ante el altar. Me había acostumbrado a la superficie. Pero el cielo no se preocupa por las apariencias. Y fue en ese momento de mi vida que todo empezó a desmoronarse. Fue entonces cuando Jesús me mostró lo que muchos enfrentarán, y no estarán preparados. Una noche cualquiera, acostado en mi habitación, algo me despertó. Un peso, una presencia. No era miedo, era algo más. Era como si el cielo me estuviera observando. No estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. Era como un limbo. Y fue en ese espacio extraño donde algo comenzó a manifestarse. No vi una visión de ángeles ni un túnel de luz. Vi la palabra, abierta, clara, y un versículo rodeado de algo parecido a fuego. Era como si Jesús dijera,
Está aquí, pero nadie quiere verlo. Eso se me quedó grabado en la memoria. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Esa frase resonó en mí como un trueno silencioso. Parecía como si Jesús mismo dijera con dolor que el Evangelio se había convertido en un hábito, no en una transformación. El versículo estaba resaltado, pero no podía leerlo. Simplemente lo sabía. Era algo que había ignorado toda mi vida, y esa ignorancia no era inocente, era una decisión, y esa decisión me costaría muy cara, para mí, para muchos, para todos los que tratan la Biblia como si fuera opcional. La siguiente imagen fue la más impactante. Vi una iglesia en llamas. Afuera la gente grababa con sus celulares. Nadie intentó apagarla. Nadie lloró. Ver una iglesia en llamas, me llamó mucho la atención eso porque nadie, nadie reacciona porque la iglesia está hipnotizada, está, está adormecida. Simplemente observaban, fríamente, como si fuera normal. Y entonces comprendí. Esa iglesia era simbólica. Representaba a miles de cristianos que viven en el fuego de la destrucción espiritual sin siquiera darse cuenta. Y el versículo que no quería leer era el único que podía impedirlo. Cuando desperté, aún estaba oscuro. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Temblaba, no por miedo, sino por vergüenza. Porque sabía, Dios me dio una oportunidad, me mostró lo que iba a pasar, y me encomendó la misión de contártelo, no para parecer espiritual, sino para intentar despertar a alguien, quizás a ti, porque la mayoría no escuchará, la mayoría seguirá ignorando, pero Jesús ya lo dejó claro, y ya no puedo fingir que no lo vi. A la mañana siguiente, permanecí en silencio. Desperté con la cara mojada. Había estado llorando en sueños, y ni siquiera sabía por qué. Pero mi espíritu lo sabía. Algo se había desgarrado dentro de mí esa noche. Tomé mi Biblia por primera vez con miedo. No miedo al terror, sino a la responsabilidad. Siempre había tenido acceso a la verdad. Siempre había escuchado sermones. Había memorizado versículos. Pero nunca la había tomado en serio. Ahora, después de esa visión, la palabra parecía viva. Ya no era un libro. Era una sentencia. Para quienes la ignoran. Pasé horas buscando ese versículo. Era como si algo dentro de mí me rogara, léelo de nuevo, con los ojos abiertos. Empecé con Lucas. Es muy interesante que en su sueño o en su visión, él sabe que hay un versículo, es importante porque lo vio rodeado de fuego que ardía. em, y él sabía que lo conocía, pero no lo podía identificar, porque ha sido ignorado o ha permanecido, no se le ha dado la importancia que se le tiene que dar. Luego pasé a Juan, Isaías, Mateo, Apocalipsis. Cada capítulo parecía confrontarme. Era como si Dios me dijera, ¿quieres oírlo ahora? Entonces siéntate y escúchalo todo. Y ese día, lo entendí. El problema no es que el mundo esté perdido, es la iglesia durmiendo. El mundo es lo que siempre ha sido. Pero los cristianos fingen seguir a Cristo, cuando en realidad solo siguen sus emociones. Lo vi con mis propios ojos en esa visión. Miles con Biblias en sus manos, pero cadenas en sus pies. Predicadores gritando, pero nadie arrepintiéndose. Canciones hermosas, pero corazones endurecidos. Y lo peor, todos creían estar salvos. Todos creían ser suficientemente buenos. Pero Jesús me mostró. La salvación no se trata de apariencias, sino de obediencia. Y quienes no escuchan, no leen, no se someten, se engañan a sí mismos. La religiosidad sin santidad es solo maquillaje espiritual, y ese fue el impacto.
porque yo era una de esas personas, y muchos que conozco también lo son. Cristianos que dicen creo, pero viven como si Jesús fuera solo un accesorio del domingo. Personas que se emocionan con la alabanza, pero no se arrodillan en casa. Que defienden la Biblia en redes sociales, pero nunca la obedecen en secreto. Y el versículo que Jesús me mostró fue prueba de que ya nos había advertido. No es su culpa, es nuestra, oímos, pero no escuchamos, leemos, pero no obedecemos. En ese momento, me encontré frente a un espejo espiritual, y no me gustó lo que vi. Me di cuenta de que durante años había sido un seguidor selectivo. Elegía lo que quería obedecer. Ignoraba lo que me confrontaba. Y eso es más peligroso que vivir en pecado explícito, porque la persona religiosa fría cree que está bien, y por eso no cambia. La frialdad espiritual no grita, susurra con voz dulce. Tienes razón, ya lo sabes, no necesitas cambiar. Y así, morimos lentamente, dentro de la iglesia. Decidí que ya no podía seguir así. No podía ignorar lo que Jesús me reveló. No me lo mostró por casualidad. Fue una oportunidad, una advertencia, y quizá lo estés escuchando ahora porque esta oportunidad también es para ti. Si todavía tienes tu Biblia cerrada, si todavía vives con una fe tibia, sabe esto. Hay un fuego que se acerca, y no viene de afuera. Empieza dentro. La pregunta es, cuando llegue, ¿serás oro refinado o paja consumida? Esa tarde, después de orar con una intensidad que nunca antes había sentido, volví a la palabra una vez más. Mi corazón ardía. Sabía que allí me esperaba algo específico. Ya no era curiosidad. Era sed, una urgencia que me hizo temblar. Y entonces, allí en Lucas 6:46, mis ojos se encontraron. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Me quedé paralizado. Eso era todo. El verso, el mismo que había visto rodeado de fuego. Fue como si las letras hubieran saltado de la página y me hubieran atravesado. Durante años lo leí, pero nunca lo vi, nunca le presté atención. Era demasiado duro, demasiado confrontativo, demasiado simple para que el orgullo humano lo aceptara. Señor, Señor, es fácil de decir, pero obedecer, someternos a su voluntad cuando hiere nuestro ego, cuando nos dice que dejemos atrás las adicciones, las relaciones tóxicas, los hábitos secretos. La mayoría no queremos un Señor. Queremos un Salvador que lo acepte todo, y por eso tantos cristianos se sorprenderán en el día del juicio, porque llamaron a Jesús Señor, pero vivieron como si fueran sus propios dueños. Después de leerlo, lloré de verdad. Por primera vez, comprendí el peso de la palabra Señor. No es un título bonito, es un llamado a la rendición. Y cada vez que decía Señor sin vivir lo que Él mandaba, era como burlarme de la cruz. De nada sirve predicar bonito, cantar bonito, publicar frases cristianas, si nuestra vida desobedece lo que Él dijo. El infierno no solo está lleno de ateos, está lleno de religiosos que han ignorado la obediencia. Y eso me destrozó. Empecé a recordar a la gente que vive así. Amigos, hermanos, gente de la iglesia, buena gente, pero tibia. Gente que se niega a perdonar, pero habla de amor. Gente que vive en la pornografía, pero está en la adoración. Gente que explota a los demás con mentiras, pero siempre tiene una Biblia en la mano. Y antes de que pudiera señalar con el dedo, escuché en mi interior, tú también eras así. Eso me destruyó. Porque era cierto. Mi cristianismo era selectivo. Escuchaba lo que me gustaba. Ignoraba el resto como si Jesús fuera opcional. Pero Jesús nunca fue opcional. O lo es todo o no es nada. Y eso es lo que dice este versículo. No le habla al mundo. Le habla a quienes dicen, Señor, Señor, a mí, a ti. A todos los que se llaman cristianos pero no viven como discípulos. Bien, entonces el versículo del cual está hablando
Él es este. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Continúa diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es él semejante. Él es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, profundizó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre roca o sobre la roca. En contraste al que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, este versículo habla de Señor, Señor. El chico del video dice que empieza a captar la magnitud o el verdadero significado de, de la palabra Señor, Señor. Em, y yo quiero profundizar un poquito en esas palabras, en su idioma original, y también en eh, profundizar un poquito en la idea eh, de la persona que edificó una casa, cavó y ahondó. En el caso de nosotros, profundizó en el fundamento de la enseñanza, escudriñó y se fundamentó sobre la roca. También quiero hablar de a qué se refiere con la roca. El lenguaje original de este texto es griego. Se lee de izquierda a derecha. Y aquí estamos leyendo por qué, pero a mí estás llamando Señor, Señor, y no están haciendo cuáles cosas estoy diciendo. Esa es la traducción literal. La palabra en cuestión, Señor, Señor, es curios y se refiere no solo a un Señor, sino a un amo y Señor, a un ser supremo en autoridad, a un amo que tiene todo el control. Lógicamente se refiere al ungido, al Cristo, a el Mesías, al dueño, a nuestro amo. Entonces es lógico que diga, ¿cómo te atreves a decirme amo y Señor y no obedeces mi enseñanza? Peor aún, ni siquiera la conoces. Realmente no la conoces. Porque em, porque tus doctrinas están fundamentadas en arenas y no sobre la roca. Porque tu doctrina está fundamentada en doctrinas de hombres y de denominaciones y no está fundamentada en roca. Los fundamentos de nuestra fe. Efesios 2:19 al 21 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegidos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo Cristo el Mesías, Yeshua HaMashiach, mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo, nosotros, un templo santo en el Señor, fundamentado en la enseñanza y el ejemplo y la interpretación correcta de las enseñanzas y las escrituras de el Mesías, Yeshua Jesús el Mesías, los apóstoles y los profetas.
no fundamentada en doctrinas de hombres. Em, Mateo 7, 21 al 23 también dice, es otro versículo que está muy fuerte. Y hablando de esto, vamos a empezar a encadenar o a seguir la cadena de versículos. Eh, el chico del video nos lleva al versículo que lo inicia todo, el versículo de arranque. Eh, Dios le reveló ese mensaje ardiente como la pista inicial de la cadena de versículos que te llevan a la verdad. Entonces, Mateo 7:21 dice, no todo, volviendo al tema de Señor, no todo el que me dice amo y Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que realmente hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, hasta profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y hasta hicimos milagros. Entonces yo declararé, yo a ustedes no los conozco. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Realmente la traducción de este versículo en el idioma original griego es ustedes que practican anomía. Y en un momentito voy a entrar en todo detalle de lo que es la anomía. Pero para empezar, anomía es transgresión de la ley de Dios, transgresión a la enseñanza de Dios. Yeshua quiere decir salvación, por cierto, en hebreo. Deuteronomio 18 dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, de la boca del Mesías, es de donde proviene ese fundamento, y les dirá todo lo que yo le mandé. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces, está hablando aquí de eh, la enseñanza que proviene de la boca del Mesías, de los profetas y de los apóstoles, que nos están dando el ejemplo a seguir. Cuando el Mesías vino a la tierra, vino con un propósito, y fue el propósito de darnos el ejemplo, de dejarnos un ejemplo, de confrontar las falsas doctrinas de los fariseos, de que nosotros aprendiéramos de eso y cuando viniera la apostasía de la cual se habla, de la cual habla el profeta Daniel, cuando viniera la apostasía nosotros pudiéramos reconocerla como apostasía. Porque él cuando vino como el perfecto intérprete de la ley y el más íntegro seguidor de la ley. Por eso, primera de Juan 2, 5 dice, pero el que guarda su palabra, su enseñanza, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él y su enseñanza, debe andar como Él anduvo. Debemos seguir sus pisadas, debemos seguir su ejemplo. La idea de que el Mesías, vino Jesús, el Mesías, vino a crear una nueva religión, no tiene ninguna coherencia. Es el disparate más grande que puede existir. La doctrina de creer que el Mesías vino a crear una nueva religión y que todo el ejemplo del que habla la ley, los profetas y el Mesías, los apóstoles, sea para el pasado y haya quedado abolida. Eso es realmente lo que está explicándonos
el muchacho en este video está profundizando, está descubriendo, descubriendo el mensaje, pero hace falta profundizar un poquito más en esto. Pista de eso es que habla de la alabanza en domingo. Ahí es donde tiene que despertar la iglesia. Y esta es parte de la pista que se le está dando a él eh, en esta revelación, en este sueño. La verdad está ahí, abierta a todos, pero muchos solo la comprenderán cuando sea demasiado tarde. Doy gracias a Dios por despertarme, pero me duele saber que muchos seguirán durmiendo hasta el último segundo. Quizás estés leyendo esto con incomodidad, quizás quieras cerrarlo, cambiar el video, olvidarlo, pero déjame decirte, es precisamente esta incomodidad la que demuestra que el Espíritu Santo intenta hablarte, porque quienes están perdidos y cómodos, ya están ciegos, pero quienes se sienten confrontados aún tienen esperanza. Así que, detente ahora, ora, pide. Señor, ¿realmente te estoy obedeciendo o solo te llamo Señor por gusto? La respuesta podría salvar tu alma. Después de que ese versículo se me quedó grabado en la mente, me embargó algo que nunca antes había experimentado. Fue como si se me hubieran abierto los ojos a algo que siempre había estado ahí, pero me negaba a verlo. Cerré la Biblia y fui a orar. No palabras memorizadas, no oraciones rutinarias. Fue un clamor. Destrocé mi orgullo y supliqué misericordia. Fue en ese momento que todo a mi alrededor quedó en silencio. Un silencio diferente, pesado, sagrado. Estaba solo en casa, pero sentía como si todo el cielo me estuviera mirando. No sé cómo explicar lo que pasó después. Estaba de rodillas, pero ya no sentía el cuerpo. Mi mente se desvió. Me encontré frente a una multitud. Eran cristianos. Gente sencilla, gente de traje, jóvenes, ancianos, pastores, misioneros, líderes. Todos tenían una cosa en común: la desesperación. Gritaban, corrieron, buscaron algo con las manos. Pero era demasiado tarde. Lo que buscaban ya no estaba. Era la palabra, la Biblia, la verdad que ignoraron cuando tuvieron tiempo. Y ahora estaban gritando como locos. Vi un púlpito vacío, un altar roto, vi templos cerrados, vi páginas de la Biblia arrastradas por el viento, abandonadas. Y quienes antes se habían burlado de las advertencias, ahora lloraban como niños desamparados. Era el cumplimiento de Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esas personas tenían hambre, pero era demasiado tarde. Habían descuidado el alimento espiritual cuando se les sirvió. Regresé. Pero lo que yo quisiera mencionar aquí es que antes de ese tiempo viene el momento del último, el cuarto y el último gran despertar de las iglesias, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Es el momento de en donde las iglesias empiezan a despertar, la gente empieza a darse cuenta de que tenemos algunos errores, de que estamos saliendo de Babilonia, de que estamos siguiendo algunas falsas doctrinas y como dijo él, ya no puedo seguir en ignorancia, ya no puedo seguir en obediencia ciega a algo que se me está revelando. Y lo que se está revelando aquí, el inicio del eslabón de la cadena es la obediencia. El amor realmente es obediencia a la enseñanza que proviene de la boca del Mesías, de los profetas y los apóstoles. A la multitud y vi rostros familiares, personas que conocía, hermanos que una vez se sentaron conmigo en la iglesia, personas que se habían reído de mis advertencias, personas que habían dicho, eso es una exageración, Dios es amor, cada uno vive su fe a su manera.
Ahora, todos estaban de pie ante una puerta cerrada. Llamaban, suplicaban, pero al otro lado una voz decía, «Nunca te conocí». Me destrozó por dentro. Fue como si el mismo Espíritu Santo me dijera, «Esto es lo que viene, y tienes que advertirme». Cuando volví en mí, el ambiente seguía pesado. Sentí como si un trocito de cielo hubiera pasado por allí. Me levanté lentamente, con el corazón hecho pedazos. No era solo un sueño, era más que eso.